¿Y si les dijera que el brillo de su auto, los electrodomésticos de su cocina e incluso los rascacielos oculta uno de los secretos más peligrosos del mundo químico? El metal que vemos cada día en ese resplandor de espejo comienza su viaje en las entrañas sucias de la Tierra y es capaz de transformarse en una sustancia de la que hasta los ingenieros huyen despavoridos. Entonces, ¿por qué seguimos usándolo tan tranquilamente? ¿Y cómo nace ese brillo metálico legendario a partir de un mineral gris y sin pretensiones? Quédense hasta el final. Allí les revelaré un dato que cambiará por completo su visión sobre el cromo. El cromo es el verdadero director artístico del mundo químico, una celebridad metálica que adora la atención y el brillo. Es él quien se asegura de que tus cubiertos no se conviertan en un horror oxidado y de que tu moto parezca recién salida de un taller del futuro. Un auténtico dandy metálico. Pero para llegar a su elegante esencia, hay que atravesar todos los círculos del infierno industrial. Su nombre, por cierto, proviene de la palabra griega croma, que significa color. Y vaya que hace honor a ese nombre. Sus compuestos son un verdadero festival de fuegos artificiales. Desde el pigmento amarillo brillante, con el que se pintaban los autobuses escolares, hasta el verde intenso que se usa en pinturas. Literalmente, es el padre de todos los colores. Y, aún así, él prefiere lucir su atuendo más elegante. Un blanco plateado con brillo de espejo. Como una celebridad que esconde tras maquillaje y purpurina el hecho de que por las mañanas se ve como todos nosotros, gris y desdichada, y solo el arduo trabajo de la industria química la convierte en estrella. Pero volvamos al polvo y al drama. Esta belleza elegante es hija del levantamiento de pesas. La mayoría de sus depósitos, todo un tesoro de mineral de cromo, están escondidos en las profundidades de la Tierra. ¿Y sabes quién es el principal proveedor de ese brillo? Sudáfrica, señoras y señores. Es la auténtica meca para los amantes del cromo, donde máquinas gigantes, como dragones metálicos hambrientos, devoran la roca. Extraer cromita no es un paseo por el parque, es un asunto sucio, que consume mucha energía y muy serio. El cromo no está en la superficie, exige que bajen hasta él, que lo excaven, lo trituren, y solo entonces empiezan a convencerlo de que entregue su brillo. El mineral no se parece en nada al parachoques pulido final. Es gris, rocoso, y siendo honestos, completamente anodino. Es como ver a una estrella de Hollywood sin maquillaje, recién levantada de la cama. Un poco impactante, pero es la realidad. Después de la extracción, comienza lo más interesante, la transformación del mineral en ferrocromo, una aleación de hierro y cromo, que es la principal forma de transporte del cromo para la industria. Esto se hace en enormes hornos de arco eléctrico, donde la temperatura es tan alta que hasta tu sueño más atrevido se evaporaría. El ferricromo es como un semifabricado del brillo y resulta absolutamente crítico para crear aquello que hace nuestra vida cómoda y estética, el acero inoxidable. Y aquí llegamos al papel más importante de este elemento, su rol de superhéroe anticorrosión. El acero inoxidable es, básicamente, hierro que encontró a su guardián perfecto, y ese guardián es precisamente el cromo. Cuando añadimos cromo al hierro, el cromo, como todo un caballero, sale a la superficie del acero y forma una película finísima, invisible, pero increíblemente resistente de óxido de cromo pasivo. Esta película es un verdadero escudo invencible que se regenera al instante si lo rayas. Es como tener un suministro infinito de nanocuritas que siempre están listas. Gracias a esta película, nuestros fregaderos de cocina, instrumentos quirúrgicos, utensilios e incluso rascacielos enteros no se cubren de ese horrible óxido. Este es el trabajo principal del cromo: proteger al hierro de su mayor enemigo
y lo hace con tanta naturalidad que ni siquiera notamos su esfuerzo. Es tan discreto cuando protege, pero tan brillante cuando se muestra al mundo. Pero, como toda estrella, el cromo tiene su secreto oscuro, y aquí es donde nos quitamos las gafas rosas y entendemos por qué el tema de la minería es tan serio. En su forma más común y estable, el cromo tiene un estado de oxidación determinado, y es por lo general seguro e incluso un microelemento necesario en nuestra dieta. Pero cuando el cromo decide recordar su juventud rebelde y aumenta su estado de oxidación de 3 a 6, se transforma en un auténtico villano químico, conocido como cromo hexavalente. Este tipo es tóxico, cancerígeno, y lo conocemos gracias al drama hollywoodense sobre Erin Brockovich, quien luchó contra la contaminación industrial del agua con este elemento. ¿Conocen esta historia? Escriban si les gustó. El cromo hexavalente no es solo una molestia, es una amenaza real para la salud de los trabajadores en la producción y para el medio ambiente, si no se elimina correctamente. Se forma en ciertos procesos industriales, especialmente durante el calentamiento, y aquí es donde ese brillo elegante revela su lado más oscuro. Por eso, los ingenieros químicos y ecologistas libran una batalla constante para mantener a ese rebelde Plasnode 6 bajo estricto control y neutralizarlo a un inofensivo Plasnode 3 antes de que abandone las instalaciones. Es como tener encerrado al miembro más impredecible de la familia para que no arruine la reunión familiar. Por último, hablemos de su papel más brillante, el rey del galvanizado. El cromado galvánico, o simplemente cromado, es el proceso que transforma metal ordinario en objeto de lujo. Piensa en manijas de puertas, parachoques, llantas, tubos de escape, grifos de cocina. Todo lo que brilla y refleja la luz con ese destello metálico aristocrático. Es una capa finísima pero increíblemente dura de cromo, aplicada mediante un método electroquímico. No solo ofrece un aspecto fantástico, sino que hace la superficie resistente a rayones, desgaste y, por supuesto, a la corrosión. El proceso de cromado suele ser bastante sucio y complicado, requiere un control muy preciso, pero el resultado vale la pena. El cromo en este caso actúa como el acabado brillante final, como la pincelada definitiva del artista que transforma la obra en una obra maestra. Se lleva toda la gloria, aunque debajo puede esconderse un cobre o níquel de lo más común. Es la fachada metálica que a todos les encanta fotografiar. Esta es la historia del cromo. Comienza su camino como un mineral poco atractivo en las entrañas calientes y sucias de Sudáfrica. Exige un proceso complejo y a menudo peligroso de purificación para deshacerse de sus hábitos tóxicos. Y solo después de esto, se pone su mejor traje plateado para convertirse en el protector y rey del brillo en tu vida cotidiana. Es la razón por la que tu cafetera luce moderna y tu automóvil resplandece bajo el sol. Es un elemento de contrastes, extracción sucia, acabado elegante, mortal más 6, útil más 3, protección invisible y brillo deslumbrante. Y todo esto solo para que podamos decir, ¡oh, mira cómo brilla! Así que la próxima vez que admires el brillo del cromo, recuerda ese comienzo lejano y polvoriento en las minas, donde nació ese resplandor.
¿Y si les dijera que existe un metal tan ligero que parece imposible, pero lo suficientemente resistente como para sostener el fuselaje de un avión? ¿Y que este metal se puede extraer simplemente del agua de mar? Suena imposible, ¿verdad? Pero aquí es donde comienza el misterio del magnesio, un material que está transformando silenciosamente la aviación, los gadgets e incluso la medicina. Y lo más interesante, al final del video, descubrirán un dato sobre este metal que cambiará por completo su visión de la industria moderna. Así que abróchense los cinturones. Nos sumergimos en un mundo donde la ligereza puede ser más fuerte que el acero. El magnesio es tan ligero que parece irreal, pero al mismo tiempo es tan resistente como el acero y posee propiedades únicas. Ya está construyendo nuestro futuro, haciéndolo más ligero, más rápido y más eficiente. El magnesio, el 12º elemento de la tabla periódica, pertenece a los metales alcalinotérreos y al mismo tiempo sigue siendo uno de los materiales estructurales más ligeros disponibles para la industria. Su bajo número atómico no refleja en absoluto capacidades modestas. El magnesio combina baja densidad, resistencia suficiente y una excelente capacidad para formar aleaciones ligeras y rígidas. La comparación con otros metales es especialmente impresionante. Es aproximadamente un tercio más ligero que el aluminio, lo que lo hace atractivo para cualquier estructura, donde el ahorro de peso sea crítico. Si lo comparamos con el titanio, la diferencia alcanza alrededor del 60%, lo que demuestra el potencial del magnesio en aplicaciones aeroespaciales y de transporte, donde tradicionalmente domina precisamente el titanio. Y finalmente, el magnesio es 4 veces más ligero que el acero, pero sus aleaciones pueden proporcionar la resistencia suficiente para muchas tareas de ingeniería. Precisamente por esta combinación de propiedades, el magnesio se considera un metal prometedor del futuro en diversas industrias. Imagínate esto: puedes crear una pieza que sea tan resistente como una de aluminio, pero que pese 3 veces menos. No es solo genial, es un auténtico game changer para muchas industrias. Tiene un color blanco plateado, se oxida fácilmente al aire formando una película protectora y, lo que es curioso, puede arder con una llama blanca deslumbrante. Algo que se usaba en los antiguos flashes fotográficos. El magnesio es un elemento extremadamente abundante, lo que lo hace aún más atractivo. Es el 8º elemento más común en la corteza terrestre y el 3º más abundante disuelto en el agua de mar. Así es, el océano es una fuente inmensa de magnesio. El magnesio se puede extraer del agua de mar, y este método suena realmente futurista. Aunque el magnesio representa apenas décimas de porcentaje, el volumen de los océanos lo convierte en prácticamente inagotable. Simplemente se recoge agua de mar y se le añade cal. Después se forma hidróxido de magnesio, que es insoluble, y se deposita inmediatamente en el fondo. Este sedimento se separa, se lava y luego se hace reaccionar con ácido clorhídrico para obtener cloruro de magnesio. Después, la solución se evapora hasta que queda una sal fundida casi pura. Esta masa fundida se introduce en los electrolizadores. Bajo la acción de la corriente eléctrica, el cloruro de magnesio se descompone. El magnesio puro se deposita en el cátodo, mientras que el cloro se extrae por separado y puede reutilizarse. El proceso consume enormes cantidades de energía, pero el resultado es metal de alta pureza a gran escala. El segundo método es mucho más terrenal, porque se basa en la extracción de minerales, dolomita y magnesita. Se extraen en canteras o minas, se trituran y se envían a calcinación.
Bajo la acción de altas temperaturas, el dióxido de carbono se libera del mineral y queda el óxido de magnesio. Luego entra en juego la pirometalurgia. El óxido de magnesio se mezcla con ferrosilicio y se calienta a temperaturas altísimas en el vacío. En estas condiciones, el magnesio comienza a evaporarse y precisamente en estado gaseoso se separa y luego se condensa en forma de metal puro. Es un método más tradicional, pero se sigue usando ampliamente gracias a su equipamiento relativamente simple y a sus resultados estables. El magnesio no es solo un metal ligero, es el material del futuro. Y ya se está usando activamente en muchas industrias, demostrando sus propiedades únicas. La industria automotriz y aeronáutica viven su momento estelar, donde cada gramo de peso cuenta. Cuanto más ligero es un coche o un avión, menos combustible consume y menos emisiones contaminantes libera a la atmósfera. Imagina que la carrocería de tu auto fuera de aleaciones de magnesio en lugar de acero. El transporte sería más rápido, económico y ecológico. Las aleaciones de magnesio se utilizan en carcasas de motores y transmisiones, donde se necesita alta resistencia con el mínimo peso. Las ligeras y resistentes llantas de magnesio mejoran el manejo y reducen la carga en la suspensión. Los componentes de asientos y tableros se vuelven más compactos, mientras que los elementos de la carrocería son más resistentes a la corrosión. En la aviación y la industria aeroespacial, el magnesio es ideal para componentes ligeros de aviones, cohetes y satélites, donde cada gramo vale oro, permitiendo aumentar el alcance de vuelo y la maniobrabilidad de las aeronaves. La electrónica y los gadgets tampoco se imaginan sin magnesio. Tu smartphone, portátil o tablet buscan ser más delgados, ligeros y resistentes, y las carcasas de aleaciones de magnesio encajan a la perfección. No solo son ligeras, sino que también disipan el calor de forma excepcional, garantizando el funcionamiento fiable de procesadores y baterías, incluso bajo carga intensa. Muchos portátiles de gama alta y cámaras profesionales llevan precisamente carcasas de magnesio, capaces de soportar golpes sin añadir peso extra. La medicina abre una nueva era con el magnesio. Los científicos están desarrollando implantes para tratar fracturas óseas que con el tiempo se disuelven en el organismo sin dejar rastro ni requerir una segunda operación. Es un avance absolutamente revolucionario en biomedicina, donde el magnesio se convierte en un material biocompatible que estimula la regeneración de tejidos. Las aleaciones y la metalurgia son otro campo donde el magnesio resulta absolutamente indispensable. Es un elemento de aleación clave en muchísimas aleaciones de aluminio, y con solo añadir una pequeña cantidad de magnesio, el aluminio se vuelve mucho más resistente y capaz de enfrentarse a la corrosión. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio-magnesio se utilizan ampliamente en la industria naval para cascos de embarcaciones que resisten el agua salada, y también para fabricar latas de bebidas, que son ligeras y no se oxidan. La pirotecnia y la iluminación aprovechan esa llama blanca y brillante del magnesio. Arde con una intensidad increíble, por eso se usa en fuegos artificiales, bengalas de señalización y dispositivos de iluminación especiales para crear una luz potentísima. La industria química valora el magnesio como reductor en la producción de otros metales, como el titanio, y como catalizador en procesos químicos complejos, acelerando las reacciones sin dañar el medio ambiente. Incluso en los suplementos alimenticios y la medicina, el magnesio juega un papel vital. Es un mineral esencial para nuestro organismo que participa en cientos de reacciones bioquímicas. Desde la contracción muscular
y la transmisión de impulsos nerviosos, hasta el control de los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial. Muchísimas personas toman suplementos de magnesio para mejorar el sueño, reducir el estrés, cuidar el sistema cardiovascular y mantener el tono general. Así que el magnesio está presente en todos los ámbitos de la vida moderna, desde el transporte y los dispositivos electrónicos hasta la salud, demostrando que la ligereza puede ir de la mano con una utilidad increíble. Cada año, el mundo extrae más de 13 millones de toneladas de zinc, un metal que la mayoría de las personas nunca ha visto, pero que todos los días salva nuestros puentes, techos y automóviles de la corrosión. Su camino comienza a cientos de metros bajo tierra, en minas oscuras, donde nace la esfalerita brillante. Luego vienen los hornos con calor de 1000 grados, vapor que se convierte en metal, y fábricas donde el acero recibe su escudo protector. Pero hay algo de lo que nadie habla. Si miras hasta el final, descubrirás si China realmente controla todo el mercado mundial de zinc. ¿Y qué pasaría si de repente se detuviera? El zinc es un metal que rara vez se ve en su forma pura, pero que cada día salva a otros metales de la oxidación. Su camino comienza muy por debajo de la tierra, en minas oscuras, donde personas y máquinas extraen el mineral que contiene este elemento plateado y blanco. En las profundidades de la Tierra, el zinc se encuentra más frecuentemente en forma de esfalerita, un mineral brillante con tonos negros, marrones o amarillos. Las minas donde se extrae parecen un complejo sistema de túneles y galerías. A cientos de metros bajo la superficie, operan equipos de perforación que penetran la roca, mientras cargas explosivas separan los bloques de mineral del macizo. Luego, el mineral se carga en vagonetas o cintas transportadoras que lo llevan hasta los ascensores de la mina. El espacio subterráneo se llena con el estruendo de las máquinas, el olor del aceite lubricante y el polvo que se asienta en los cascos de los mineros. Aquí, cada movimiento está perfeccionado por años de práctica, desde la perforación hasta el transporte, desde la ventilación hasta la seguridad. En la superficie, el mineral se tritura en quebradoras, convirtiendo los grandes trozos en fracciones pequeñas. Luego se envía a las máquinas de flotación. En estos tanques, llenos de agua y reactivos, los minerales se separan. La esfalerita de zinc flota en forma de espuma, mientras que la roca no deseada se asienta en el fondo. Así se obtiene el concentrado, un material en el que el contenido de zinc es significativamente mayor que en el mineral original. El concentrado se seca y se prepara para la etapa principal, la evaporación. En hornos especiales se calienta a temperaturas superiores a 1000 grados. Bajo estas condiciones, el zinc pasa a estado gaseoso. El mineral sólido se convierte en vapor invisible, que luego se condensa en metal puro. Los hornos son cilindros gigantes, con revestimiento refractario, que resiste temperaturas extremas. Adentro hay una llama que recuerda el calor del sol. El vapor de zinc se eleva y se dirige a cámaras especiales de enfriamiento. Allí se condensa, formando gotas de metal que se recogen en crisoles. La evaporación a miles de grados permite separar el zinc de las impurezas que quedan en la escoria. El zinc gaseoso se enfría en un flujo de gas inerte o en sistemas de agua. Se transforma en pequeños gránulos metálicos o lingotes, listos para su posterior procesamiento. Para obtener metal de alta calidad, el zinc se purifica adicionalmente. Se utiliza electrólisis. Una solución de sales de zinc se pasa a través de corriente eléctrica y en los cátodos se deposita zinc casi puro. Este método permite alcanzar una pureza superior al 99,9%. El metal obtenido se envía a fábricas, donde su misión principal es la protección. El zinc se aplica al acero mediante el método de galvanizado en caliente. Los productos se sumergen en metal fundido y en la superficie se forma una capa delgada pero resistente. Precisamente, esta capa protege puentes, tuberías, automóviles y techos de la corrosión. Esta capa actúa como una barrera entre el acero y el ambiente,
impidiendo que la humedad y el oxígeno penetren al interior. Incluso si la superficie se daña, el zinc continúa protegiendo el acero gracias a su actividad electroquímica. Se sacrifica a sí mismo, corroyéndose primero, y de esta manera preserva el metal base. Antes de sumergir los productos de acero en zinc fundido, es necesario prepararlos cuidadosamente. El proceso de limpieza consta de varias etapas. Primero, la superficie se limpia mecánicamente de impurezas gruesas, restos de tierra, grasa u óxido. Para esto se utilizan cepillos, materiales abrasivos o chorreado de arena, que remueve la capa superior de óxidos y deja la superficie uniforme. Luego, los productos se sumergen en soluciones ácidas especiales. Esto se llama decapado. Más comúnmente, se utilizan soluciones de ácido clorhídrico o sulfúrico, que disuelven las películas de óxido y los restos de corrosión. Después del decapado, los productos se enjuagan con agua para eliminar los residuos de ácido. La siguiente etapa es el fluxado. Las piezas se sumergen en una solución de sales, por ejemplo, cloruros de amonio y zinc, que crea una película delgada sobre la superficie. Esta película evita la formación de nuevos óxidos antes de la inmersión en el baño de zinc fundido y asegura una mejor adhesión del recubrimiento al acero. Solo después de esto, las piezas se sumergen en el baño de zinc fundido, cuya temperatura supera los 450 grados. El metal cubre la superficie de manera uniforme, formando una capa protectora que puede durar décadas. China sigue siendo el mayor productor de zinc del mundo. En 2025, su producción creció un 3,8%, después de la caída en 2024. Esto significa que el país continúa manteniendo un papel clave en el mercado global, aunque se espera que el mercado mundial general se desacelere. Es decir, China sigue siendo el principal impulsor del mercado mundial, ya que son sus fluctuaciones productivas las que más impactan los indicadores globales. Para el mercado mundial, esto significa que cualquier cambio en la producción china puede provocar escasez o excedente de zinc, afectando los precios y la disponibilidad del metal para la industria. ¿Cuál podría ser la salida? ¿Tal vez Australia pueda reemplazar a China? Australia por sí sola no aguantará el déficit global de zinc si China reduce bruscamente la oferta. Su capacidad es significativa, pero limitada, y actualmente está reduciéndose parcialmente. Es más probable que el mercado se equilibre con varios países juntos, no solo Australia. La fundición clave Nyrstar en Hobart tiene una capacidad proyectada de alrededor de 260.000 toneladas al año, pero la compañía anunció una reducción de producción de casi 25% debido al deterioro de las condiciones del mercado y pérdidas financieras. Esto reduce directamente la capacidad de Australia para aumentar rápidamente la oferta en caso de déficit. Según las estimaciones de ILCCSG, en los próximos años, la producción de zinc superará la demanda. Es decir, se espera más bien un superávit que un déficit. Esto significa que incluso con las fluctuaciones en China, el mercado tiene un margen de estabilidad gracias al crecimiento en otros países. El zinc es un metal que al mismo tiempo es un protector industrial y un elemento vital para el ser humano. Su historia se remonta a la antigüedad. Los maestros indios, hace más de 2000 años, ya sabían obtener zinc del mineral. En la industria, es el protagonista principal del proceso de galvanización. Una capa delgada de este metal salva al acero de la oxidación, prolongando la vida de puentes, automóviles y techos. El zinc también se utiliza en baterías, aleaciones e incluso en pirotecnia, donde sus sales dan a la llama un color azul verdoso. Pero no menos importante es su papel en la biología. El zinc es necesario para el funcionamiento del sistema inmunológico, la cicatrización de heridas y la formación del gusto y el olfato. Se encuentra principalmente en la carne, los mariscos y las semillas, aunque las fuentes vegetales se absorben peor. La deficiencia de zinc puede llevar al debilitamiento del organismo, y el exceso puede causar problemas digestivos. Así, el zinc es un participante discreto, pero indispensable tanto en los procesos técnicos como en la vida humana.
Cada 60 segundos en el mundo, roban más de 100 catalizadores de automóviles. Los criminales no van tras los carros, necesitan el metal que está adentro, que es más caro que el oro y el platino juntos. Su precio llegó a los $2.800 por onza, y las reservas mundiales podrían agotarse en solo unas décadas. Lo más sorprendente: este metal está escondido en el escape de casi cada auto que pasa junto a ti ahora mismo. El paladio es un elemento raro, con el 80% concentrado en solo 2 países, y literalmente nos salva de la asfixia cada día. Pero hay un detalle que pocos conocen, y si te quedas hasta el final, descubrirás el oscuro secreto de por qué este metal sin importancia podría provocar una crisis global mañana mismo. ¿Listos para descubrir la verdad sobre el paladio? Olvídense de los diamantes brillantes y los relojes de lujo. El verdadero revuelo y valor en el mundo moderno a menudo se esconden donde menos lo esperan. El paladio es exactamente ese MVP en las sombras. El detalle es este: si tienen un auto, casi 100% seguro que tiene un convertidor catalítico, y adentro está el paladio. No es solo una pieza cualquiera, es un verdadero filtro que hace el aire que respiramos más limpio. Cuando el motor quema gasolina, libera un montón de sustancias dañinas: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos. Si liberáramos todo eso directo a la atmósfera, ya estaríamos respirando veneno hace tiempo. Ahí es donde entra el convertidor catalítico. El paladio, junto con el platino y el rodio, actúa como catalizador. Acelera las reacciones químicas que convierten esos gases tóxicos en menos dañinos: agua, dióxido de carbono y nitrógeno. O sea, literalmente nos salva del smog y la lluvia ácida. El paladio pertenece al grupo de metales del platino, que también incluye platino, rodio, rutenio, osmio e iridio. Estos metales son raros, inertes, es decir, no reaccionan fácilmente con otros elementos, y tienen propiedades catalíticas únicas. Durante mucho tiempo, el platino fue el rey. Se usaba en joyería, industria y en esos mismos catalizadores. Pero entonces pasó algo inesperado. La demanda de autos empezó a crecer. Los estándares ambientales se volvían más estrictos, y el paladio resultó ser una alternativa más barata y eficiente que el platino para motores de gasolina. Para los diésel, el platino sigue siendo mejor. ¿El resultado? El precio del paladio se disparó. Superó al platino y luego al oro, convirtiéndose en uno de los metales más caros del mundo. En 2020 y 2021, su precio llegó a más de $2.800 por onza, lo que lo convirtió en objeto de envidia de todos los inversionistas y la razón de la caza de catalizadores para dinero fácil. No hagan esto en casa, es un crimen. El paladio es un recurso que se extrae de la tierra, y hay muy poco. Según los expertos, más del 80% de las reservas mundiales de paladio están concentradas en solo 2 países, Sudáfrica y Rusia. Imaginen que toda su mercancía favorita o consola de videojuegos se produjera solo por 2 compañías en el mundo. Cualquier problema con ellas, y listo: escasez, precios al espacio, revuelo imparable. Lo mismo pasa con el paladio. Los eventos políticos y económicos en estos países pueden afectar instantáneamente el suministro mundial y el precio del metal. Y lo más importante, es un recurso no renovable. Cada gramo que extraemos es un gramo menos en las entrañas de la Tierra. Al ritmo actual de extracción y consumo, las reservas de paladio podrían agotarse en solo unas décadas. No es solo un problema para la industria automotriz. Es un desafío global que obliga a científicos e ingenieros a buscar alternativas y nuevas soluciones.
La mayoría del paladio, como ya descubrimos, está en 2 lugares del planeta, y no está ahí tirado en pepitas separadas, como el oro o la plata. El paladio es un verdadero introvertido que se esconde en compañía de sus hermanos, del grupo de metales del platino y otros metales, como níquel y cobre. Es parte de una mena compleja que primero hay que encontrar y luego muy cuidadosamente desempacar. Los geólogos pasan años estudiando grandes áreas de tierra, usando diferentes tecnologías, desde mapeo detallado y métodos geofísicos, que es cuando con aparatos especiales radiografían la Tierra para encontrar anomalías, hasta perforación de prueba. Buscan esos cuerpos de mena, áreas de roca donde la concentración de paladio y otros metales valiosos es lo suficientemente alta para que su extracción sea económicamente viable. ¿La encontraron? Genial. Ahora empieza lo más interesante. La mayoría del paladio se extrae de minas subterráneas. Olvídense de las imágenes de caricaturas donde los enanos cavan con pequeños picos. Estas son estructuras de ingeniería colosales. Túneles enormes que se extienden por kilómetros bajo tierra, a veces a una profundidad de hasta 4 kilómetros. Es como construir ciudades subterráneas completas. Los mineros, con equipo especial y máscaras que protegen del polvo, trabajan en condiciones difíciles. Usan perforadoras potentes para crear barrenos, agujeros en la roca. Luego llenan estos barrenos con explosivos. ¡Boom! Después de la explosión controlada, la roca se rompe y se forman grandes pedazos de mena que contienen paladio. Estos pedazos de roca luego se cargan en máquinas de carga especiales o en cintas transportadoras que los llevan a los elevadores. Los elevadores son como ascensores gigantes que mueven toneladas de mena desde las profundidades de la mina hasta la superficie. Es un proceso muy intensivo en energía y toda esta infraestructura, ventilación, iluminación, transporte, requiere control y mantenimiento constante. Cuando la mena llega a la superficie, todavía no es el final. Se ve como una piedra común, y nadie sospecharía que esconde metal precioso. Por eso la siguiente etapa es el beneficio. Es como separar el grano de la paja, pero a escala de planta industrial. Primero trituran la mena. Pasa por trituradoras, máquinas gigantes que literalmente rompen los pedazos grandes en más pequeños. Luego estos pedazos más pequeños van a molinos, donde con bolas o barras de acero los muelen hasta convertirlos en polvo fino. Es un verdadero espectáculo de poder industrial. Rugidos, vibraciones, nubes de polvo. Todo esto crea la sensación de estar en una estación espacial. Después del triturado, empieza el proceso más complejo e interesante, la flotación. Tanques grandes llenos de agua a la que añaden reactivos químicos especiales, colectores y espumantes. Estos reactivos tienen una propiedad asombrosa. Se adhieren selectivamente a las partículas de paladio y otros metales del grupo del platino, haciéndolas hidrofóbicas, es decir, que repelen el agua. Luego pasan aire a través de esta mezcla, creando millones de burbujas. Las partículas de mena a las que se adhirieron los reactivos se agarran de estas burbujas y suben a la superficie, formando espuma. Y la roca, vacía, se asienta en el fondo. Recogen esta espuma, que es el concentrado que contiene mucho más paladio que la mena original. Pero incluso este concentrado todavía contiene un montón de cosas innecesarias. Por eso lo envían a plantas metalúrgicas. Ahí el concentrado se somete a tratamiento de alta temperatura en hornos, donde los metales se funden y luego los separan por diferentes métodos, por ejemplo con electrólisis o disolución química, para separar los metales del platino del níquel y el cobre. Es ingeniería química muy compleja,
que permite obtener una mezcla de metales del grupo del platino. Cada hora en el corazón de los fiordos noruegos nace 23 toneladas de material que cambia el futuro del planeta. Una piedra común se transforma en algo increíble. 1 kilogramo alimenta 500 casas todo un año. Imagina, 200.000 toneladas al año. Eso es 30 torres Eiffel de silicio puro. Pero aquí está el enigma. ¿Cómo del cuarzo común, arrojado al infierno de 2000 grados Celsius, más caliente que lava de volcán, nace tecnología de pureza 6-9, donde de 1 millón de átomos solo uno está de más? Aquí se esconde secreto del que callan. ¿Por qué precisamente Noruega es superpotencia del silicio? ¿Por qué el panel devuelve energía en 2 años, pero funciona 30, generando 95% de vida en positivo? Y lo principal, ¿qué pasará cuando descubras el proceso secreto de transformar piedra en sol fundido? Quédate hasta el final. Revelaré cómo agua y fuego crean energía infinita. ¿Y por qué esto cambiará todo lo que sabías sobre paneles solares? Todo comienza no con arena de playa, sino con su hermano mayor, el cuarzo. Es uno de los minerales más comunes en la Tierra, pero para nuestro propósito, se necesita no cualquiera, sino cuarzo de pureza increíble. Se extrae en canteras, y estas piedras blancas brillantes son esencialmente dióxido de silicio solidificado. Antes de llegar al horno pasa por casting riguroso. Se tritura, lava y clasifica, removiendo cualquier impureza. Es como cernir harina para el pastel más delicado, pues cualquier partícula extraña puede volverse veneno para el futuro panel solar. Y aquí está este cuarzo perfectamente puro, blanco como nieve en cumbres de fiordos, listo para encuentro con fuego. Y ahora prepárate para verdadero infierno. El cuarzo puro junto con otros materiales de carbono como carbón y astillas de madera se carga en horno de arco eléctrico gigante. Es como enorme caldero, dentro del cual descienden 3 electrodos masivos de grafito. Cuando se suministra corriente, entre ellos brota arco eléctrico, y la temperatura dentro salta instantáneamente a absolutamente infernales 2000 grados Celsius. Esto es más caliente que lava de volcán. A tal temperatura ocurre milagro químico. El carbono del carbón y astillas literalmente arranca oxígeno del cuarzo, liberando silicio puro líquido. En el horno hierve y burbujea cegador río blanco dorado de sol fundido. Este proceso es increíblemente intensivo en energía, por eso estas fábricas están ubicadas aquí en Noruega, donde se alimentan de energía pura y barata de innumerables hidroeléctricas. Es simbiosis única de agua y fuego. Una vez cada pocas horas, con estruendo y fuente de chispas, el silicio líquido candente se vierte en cubetas enormes donde empieza a enfriarse lentamente. Pero este aún no es el silicio necesario para paneles solares. Es llamado silicio metalúrgico, con pureza de alrededor de 98%. Es demasiado sucio. Para convertirse en corazón de panel solar, su pureza debe llevarse a increíbles 6-9. Esto significa que, por millón de átomos de silicio, puede haber solo un átomo de impureza. ¿Cómo lograr tal pureza cósmica? El silicio enfriado se tritura y procesa con ácidos para remover impurezas. Luego se transforma en gas, triclorosilano,
que luego se destila múltiples veces, como el alcohol más caro, separando gas perfectamente puro de cualquier molécula extraña. Y ahora, de este gas perfectamente puro, nace el cristal. En instalaciones especiales de crecimiento, este gas se deposita sobre varillas de silicio candentes, y átomo por átomo, capa por capa, durante muchas horas crece cristal único gigante y perfecto de silicio llamado lingote. Es verdadera obra de arte, absolutamente homogéneo, sin ningún defecto en red cristalina. Este precioso lingote, parecido a espejo negro, está listo para transformación final. Se envía a corte. La sierra más precisa no es disco sino alambre de acero más fino, cubierto de polvo de diamante, tensado en marco. Este alambre se mueve adelante y atrás, y como rebanador perfecto de queso, lentamente, capa por capa, corta lingote de silicio duro, como piedra en cientos de láminas más finas llamadas obleas. Cada lámina de solo 200 micrones de grosor, el grosor de 2 cabellos humanos. Precisamente estos cuadraditos frágiles y brillantes son el corazón del futuro panel solar. Irán a otras fábricas en todo el mundo, donde se procesarán, aplicarán contactos y ensamblarán en paneles azules que conocemos. Y aquí se esconde verdadera magia expresada en cifras. Solo 1 kilogramo de este silicio, nacido aquí en fiordos fríos, convirtiéndose en parte de paneles solares, en su vida producirá suficiente electricidad limpia para abastecer 500 casas promedio durante todo un año. Solo piénsalo. Un kilogramo de piedra transformada por fuego y agua alimenta pueblo entero. No es simple producción, es inversión en futuro. Es prueba de que incluso en rincones más fríos y oscuros del planeta pueden hacer tecnología que regala al mundo energía limpia e infinita del sol. Y esta tendencia no se detiene. La energía solar es nuestra nueva realidad. Y su camino comienza precisamente aquí, en rugiente corazón de montañas noruegas. Hablábamos de 200.000 toneladas de silicio al año. Este número es tan enorme que es difícil imaginarlo. Intentemos. El peso de estructuras metálicas en Torre Eiffel es casi 7.300 toneladas. Esto significa que en un año estas fábricas producen suficiente silicio para construir casi 30 torres así. Esta cantidad enorme representa parte significativa de todo el polisilicio de alta pureza producido en mundo occidental, haciendo a Noruega verdadera superpotencia del silicio. Para producir 1 kilogramo de este material, se necesita gastar 60 kilovatios hora de electricidad. Es más de lo que familia promedio en Europa usa en una semana. Y precisamente por eso, estas fábricas están aquí en Noruega. Se alimentan casi 100% con energía limpia de innumerables hidroeléctricas que usan fuerza de ríos montañosos y cascadas. Esto hace al silicio producido aquí uno de los más verdes del mundo. Pero lo más importante es el retorno. Dijimos que 1 kilogramo de silicio puede abastecer energía a 500 casas por año. Pero aquí está cifra más genial. Panel solar producido con este silicio devuelve toda energía gastada en su creación en solo 1 o 2 años. Y funcionará de 25 a 30 años. Esto significa que más del 95% de su vida trabaja en puro positivo, generando energía absolutamente limpia. Es una de las mejores inversiones energéticas que existen. Los noruegos no permitirán a nadie contaminar así sus fiordos. Los estándares ecológicos para tales fábricas son unos de los más estrictos del planeta. Las emisiones se filtran cuidadosamente, los residuos se reciclan.
Las fábricas trabajan constantemente en reducir su huella de carbono. Por eso, aunque es industria pesada, los residentes locales saben que opera con tecnologías más limpias posibles. Cada año se crean en el mundo más de 100 millones de toneladas de acero, pero solo su parte más resistente se convierte en el corazón de puentes gigantes. En China existe una fábrica donde nacen cadenas de acero tan largas como una persona y con peso superior a 3 toneladas. Cada eslabón aquí se forma bajo presión de decenas de miles de toneladas para luego sostener ciudades enteras sobre el agua. Suena como fuerza creada por dioses del metal, pero es ciencia exacta, donde hasta una microfisura puede decidir el destino del puente. ¿Cómo nace de un trozo informe de acero un eslabón capaz de resistir un terremoto? Quédate hasta el final y verás cómo crean la columna vertebral de los puentes más poderosos del planeta. El inicio de la gran historia de cadenas para puentes siempre comienza con laminado de acero, la base, materia prima sin la cual es imposible imaginar cualquier estructura potente. En esta fábrica de China usan aleaciones de acero especiales, desarrolladas específicamente para resistir cargas increíbles. No se parecen al acero común que usamos en vida cotidiana. Es material resistente que combina fortaleza, flexibilidad y durabilidad. Todo necesario para que un eslabón de cadena de puente resista kilotones de presión, impactos climáticos e incluso oscilaciones durante terremotos. El metal llega a la fábrica como grandes barras y bloques de acero. El peso de cada bloque a veces alcanza 3 toneladas, aproximadamente como la mitad de un camión. Imagina esta pieza masiva de metal, que se convertirá en parte de cadena inquebrantable. Cada bloque pasa por procesamiento preliminar para obtener estructura uniforme sin microfisuras ni defectos, pues hasta la menor debilidad puede poner en riesgo la seguridad de todo el puente. Estas aleaciones se crean para que sean no solo súper resistentes, sino que conserven elasticidad, porque las estructuras de puentes están constantemente sometidas a cargas dinámicas. Oscilan por viento, se expanden y contraen por cambios de temperatura. Resisten golpes e incluso movimientos del suelo. Por eso la cadena debe ser un poco viva, flexible pero firme. El proceso técnico comienza con verificación rigurosa de composición química del acero. Sensores especiales y análisis de laboratorio garantizan que el material cumple todos los estándares estrictos. Solo después el laminado va a máquinas donde formarán estos eslabones gigantes capaces de sostener un puente pesadísimo. El laminado pasa por prensas de tornillo enormes, máquinas capaces de extraer del metal la forma del futuro eslabón. Un eslabón para cadena de puente es un óvalo gigante de acero, a veces de más de 2 metros de largo y peso cercano a 3 toneladas. Imagina cuánta fuerza se necesita para formar tal eslabón. Después de que del laminado resistente se forma la forma general del eslabón, llega a la siguiente etapa clave de producción: procesamiento en prensa enorme. Esta prensa es verdadero monstruo entre máquinas industriales, capaz de procesar metal de peso y dimensiones increíbles. En esta prensa gigante no solo doblan y compactan el eslabón, sino literalmente le dan la forma necesaria para trabajo perfecto de toda la cadena del puente. Aquí ocurre ajuste fino de su geometría, para que cada eslabón se conecte suavemente con el siguiente, sin obstaculizar movimiento, pero asegurando acople firme y confiable.
El proceso se ve increíblemente complejo y preciso. El metal en la prensa se somete a presiones enormes, miles y a veces decenas de miles de toneladas de fuerza comprimen el eslabón tanto que adquiere dimensiones y forma necesarias. Es muy importante que la superficie del eslabón permanezca lisa y fuerte. Cualquier fisura o irregularidad puede causar ruptura, inaceptable para elemento responsable de estructura de puente. Junto con doblado, ocurre compactación de estructura del metal. Este proceso aumenta resistencia interna del eslabón, lo hace más resistente a golpes y duradero en diversas condiciones climáticas y operativas. Como resultado, el eslabón sale no solo gigante en tamaño y peso, sino también increíblemente resistente. Uno de los momentos clave es ajuste de dimensiones precisas. Los eslabones deben ser perfectamente compatibles para formar en conjunto una cadena móvil pero fuerte. El siguiente eslabón debe pasar libremente por el anterior sin atascos, pero al mismo tiempo no permitir holgura ni aflojamiento. Cada detalle tiene impacto colosal en confiabilidad general del puente. La precisión con que trabaja la prensa se logra mediante control computarizado y sensores que controlan no solo presión, sino forma del metal en tiempo real. Es proceso de alta tecnología que combina múltiples máquinas y personas para crear producto perfecto. Tras salir de la prensa, el eslabón pasa a procesamiento adicional, pulido, lijado, inspección. Allí se verifica en busca de defectos mínimos, se mide tamaño exacto y se evalúa preparación para ensamblaje en cadena. Cada pieza debe pasar control de calidad, pues de su perfección depende seguridad de miles de personas y duración de vida del puente. En la fábrica trabajan más de 1000 obreros e ingenieros que aseguran seguridad y altos estándares de producción. Aquí anualmente fabrican más de 5000 de estos eslabones gigantes. China sigue siendo el mayor productor mundial de acero, impactando directamente volúmenes de fabricación de productos a gran escala como cadenas de puentes. Según resultados de septiembre de 2025, la producción de acero en China fue aproximadamente 73.500.000 toneladas, aunque 5% menos, comparado con año anterior, aún hace enorme contribución al mercado mundial del acero. El número total de puentes en China, equipados con tales sistemas colgantes, ya supera 4.000, y esta cifra sigue creciendo activamente, pues el país desarrolla constantemente infraestructura de transporte para mejorar logística y conexión entre regiones. Para comparar, en el mundo hay cerca de 10.000 grandes puentes colgantes, y aproximadamente un tercio de ellos tiene precisamente tales cadenas gigantes de acero fabricadas con tecnologías similares a las usadas en esta fábrica de China. El crecimiento de exportación de acero desde China tiene impacto sustancial en precios mundiales de estos productos metálicos. Primero, la expansión de suministros al mercado internacional crea presión adicional sobre oferta, lo que frecuentemente lleva a reducción de precios. En los últimos 2 años, China estableció récord por volúmenes de exportación de acero que superaron 110 millones de toneladas, y se espera que esta tendencia de crecimiento continúe. Mientras tanto, la producción interna de acero en China disminuye y el consumo cae, lo que obliga a productores a buscar mercados externos. Como resultado, surge riesgo de saturación del mercado mundial, y productores locales en otros países sienten necesidad de bajar precios para mantener competitividad. Italia planea para 2026 completar el puente colgante más grande del mundo, con longitud superior a 3 kilómetros. Para tales puentes se necesitan cadenas de acero superresistentes
para sostener estructuras en zonas sísmicas, confirmando aplicación futura de tecnologías de fabricación de eslabones gigantes.